recién, bueno, hoy voy a grabar aquí el Meet sin imagen, por un tema de señal de internet, para que se escuche bien. Daniela decía recién, nos preparamos para escuchar la porción, pero bueno, la porción ya comenzó. Rubén predicó y Daniela predicó y Dios habló dos veces. Hoy el Señor va a hablar nuevamente ahora, pero ya ha hablado. Y quería meditar con ustedes algo que me trajo al corazón. Para eso son las para allá. Las para allá, las porciones de las Escrituras son para que el Espíritu de Dios traiga a cada uno de nosotros una reflexión cada año. Esta porción, si tenemos la dicha de estar 10 años juntos en este MIT, se va a repetir 10 años, pero seguramente cada año va a traer una revelación o una enseñanza distinta. Y hoy estaba meditando en esta porción y meditaba sobre, Señor, ¿qué quieres hablar con nosotros hoy por medio de esta porción? Y el Señor me sorprendió. La parashá Pinjas habla sobre el episodio que aconteció luego de que el profeta Balaam le dijese al rey Balac cómo hacer caer a Israel. En la parashá anterior hablamos sobre esto, un consejo, el profeta que cayó en lucro, quería lucrar, entonces no podía maldecir al pueblo de Dios, y como no lo podía maldecir, le enseñó al rey de Moab cómo hacer caer al pueblo de Israel. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que este episodio, esta parashá, el consejo del profeta Balaam dio resultado. Fíjense, número 25 dice así, número 25, 1, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Bien, vamos a comenzar aquí a ver algo. Esto es una sombra doblemente profética. ¿Por qué? Dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Nosotros sabemos que el profeta Balaam lo que le aconsejó al rey Balac es que si el pueblo de Dios caía, pecaba, Dios se iba a encargar personalmente de afectar a ese pueblo. ¿Y por qué les digo doblemente profético, hermanos? Porque el pueblo fornicó. Dice la palabra que los hijos de Dios miraron fuera del campamento. Y al mirar fuera del campamento se encontraron con las mujeres de Moab vestidas de una manera provocativa. Esa manera provocativa o seductora hizo que muchos de los hombres de Israel miraran fuera del campamento y fornicaran, o sea, cayeran en pecado con estas mujeres. Cuentan los eruditos que el lugar, las tiendas destinadas para esta fornicación, para este pecado puntual, eran carpas que tenían mantas en el piso, y debajo de esas mantas había brujerías, había hechicerías, había pactos, estaba llena de inmundicia idolátrica. Estaba lleno de pactos debajo de las mantas donde las mujeres de Moab fornicaban con los hijos de Israel. ¿Esto qué hizo? Pactaron a los hijos de Israel y los hijos de Israel quedaron encantados, con un encantamiento. Quedaron cegados y fornicaron con las mujeres de Israel. ¿Y por qué digo que es doblemente profético? Porque fíjense lo que dice la Escritura aquí. Luego de que acontece esto, dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Miren, primero fornican los hombres de Israel con mujeres de Moab. Y es doblemente profético porque después el pueblo fornica con otro Dios. Y nosotros sabemos que la sombra profética de Dios y la iglesia es de un matrimonio. Esto es, en lo carnal, en el mundo físico, los hijos de Israel fornicaron
con las mujeres de Moab, y en lo espiritual Israel fornicó con otro Dios. ¿Y qué es lo que aconteció? Lo que dice el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque yo soy fuerte, celoso. Y dice aquí: y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. El esposo se enojó con la esposa. Aquí Daniela mencionó, antes de comenzar la reflexión esta, que hay dos tipos de rebeldía. Una es la rebeldía hacia Dios y otra es la rebeldía hacia uno mismo. Y esto provocó, fíjense, primero una rebelión hacia uno mismo, porque ellos cayeron en un principio en el mismo pecado que cayó el rey David, que mencionaba Daniela. El rey David pecó en fornicación. ¿Y qué aconteció? Pecó él y quedó allí. Aquí los hijos de Israel pecaron en fornicación, pecaron contra ellos mismos y luego pecaron en idolatría, pecaron contra Dios. Y al pecar contra Dios, ahí la ira de Dios se encendió contra ellos. Se fallaron a ellos mismos y le fallaron a Dios. Y tenemos, que sigue diciendo la Escritura, entonces, y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Siempre que nosotros pecamos contra Dios, hay consecuencias. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se hayan juntado con Baal Peor. Aquí ya no es que se hayan juntado con las mujeres de Madián, sino que se hayan juntado, de Moab, disculpen, sino que se hayan juntado con Baal Peor. Porque en realidad lo que el profeta Balaam aconsejó no fue solamente que las mujeres hagan caer a los hombres de Israel vestidas de una manera seductora, sino que pacten a esos hombres para que esos hombres sean engañados y adoren a otros dioses, idolatren a otro dios. Miren aquí lo puntual que dice el Señor: matad a cada uno, esto lo dice Moisés, matad a cada uno de los vuestros que se hayan juntado con Baal Peor. Y aquí nos da que pensar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenían que matar a los que habían caído en idolatría, no los que habían caído en pecado. No los que habían fornicado con las mujeres, sino los que habían idolatrado. Porque el pecar en sí, contra uno mismo, trae consecuencias hacia uno mismo, trae consecuencias familiares, pero el pecar contra Dios no tiene perdón. Hay perdición del alma. Es un pecado de muerte, la idolatría. Ahora, hermanos, ¿por qué les digo que es un pecado de muerte? Porque si una persona adora a otro Dios y muere, por más que haya sido 20 o 30 años cristiano, no se va a ir con el Señor. La idolatría es un pecado de muerte. Más bien morir o que le quiten la vida a uno y no negar a Dios. Sigue diciendo la Escritura: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, hermanos, esto acontece en las iglesias del Señor, acontece con mucha naturalidad. Y hoy te voy a invitar a que veas esta porción, querido hermano y querida hermana, no desde el lado de Pinjas, no desde el lado de Fines, sino desde el lado del que comete el error. Porque es muy fácil ver a los demás y pensar que los demás están equivocados. Y es muy difícil mirarse a uno mismo y ver si nosotros estamos equivocados.
Aquí Pinjas vio una injusticia. Este hombre blandía el pecado y creía que no le iba a pasar nada. Este hombre, delante de Moisés, del ungido de Yahweh, fue con una mujer de Madián, con la que había fornicado y había adorado a otro Dios por medio de ella, y él fue como si nada pasase. Y hoy en día, en las iglesias del Señor, hay personas que caminan y van y se sientan en las congregaciones y escuchan y adoran y alaban a Dios y le piden a Dios y oran y están en pecado. Yo les voy a manifestar esto. El varón de Israel que fue con la mujer que había tomado, él sabía que estaba haciendo algo malo. Dentro de él sabía que estaba mal eso que estaba haciendo, pero fue pensando, acá no pasa nada. Y dice la Escritura, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer en su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24.000. Miren, cuando hay pecado dentro del pueblo de Dios, Dios obra. Hoy en día estamos viviendo un tiempo que es, yo siempre le digo que estamos viviendo en la generación de cristal, que a las personas no se les puede decir nada porque se ofenden. Y te voy a manifestar esto, querido hermano y querida hermana, y quiero hacer algo esta noche. Adrián, Marga, Daniela, Pastor Rubén, Profeta Marcos, Aniris, María Chávez, Indira, Nácari, Raquel. Quiero decirles algo. Cada uno de nosotros debemos ponernos del lugar de aquellos que cometieron el error. No podemos comportarnos como una generación de cristal, que si alguien nos marca un error, nos ofendemos. Me sumo a esto que les digo. Cuando se levanta alguien y te marca un error, que estás haciendo algo mal delante de los ojos de Dios, no nos podemos ofender. ¿Por qué? Porque siempre en las congregaciones va a haber un Fines, va a haber un Pinjas que se va a levantar y va a hablar justicia. Y si nosotros somos los que cometemos algún error en algún momento, tenemos que ser lo suficientemente maduros para reconocer el error, arrepentirnos y cambiar. Porque todos somos Pinjas en esta historia. Todos somos aquel que alanceó al pecador. Todos somos aquel que blande esa lanza y traspasa el pecador. Pero cuando nosotros cometemos un error, seguimos creyendo que somos Pinjas. Esta porción de este año es una porción que nos trae madurez a cada uno de nosotros. Una porción que nos lleva a madurar y crecer como hijos de Dios, como siervos de Dios, a superarnos como hijos de Dios y a superar algo que hoy en día, en el 2022 y hace un tiempito a nivel mundial, está castigando a la iglesia, y es la falta de reconocimiento cuando nosotros cometemos un error. Yo no soy perfecto y tengo errores. Y ustedes no son perfectos y tienen errores. Bueno, aquí de la Congregación de la Paz solo está el profeta Marcos hoy conectado.
Hoy es el cumpleaños del hermano Esteban, así que lo dejé libre, allí se fue con la familia. Pero bueno, aquí ha pasado gente llamada al liderazgo, estar aquí en la congregación, eh, gente que ha ministrado en este lugar y cuando se les ha marcado un error, se ofendieron y se fueron. Y eso no tiene que pasar con nosotros, hermanos. Tenemos que tener la suficiente madurez para poder recibir y agradecer que viene un Pinjas y corta la mortandad, cesa la mortandad en medio nuestro. Cada vez que se levanta uno, hay que escucharlo. Y no siempre somos nosotros. Sí, a mí me gusta ser Pinjas, claro que sí. A mí me gusta. Yo creo que a todos nosotros nos gusta ser el Fines que dice, esto está mal, esto se está haciendo mal en este lugar. Hermano, ¿por qué haces esto? Pero la palabra de Dios también dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? ¿Que no has visto la viga que hay en el tuyo? Pinjas era un varón temeroso de Dios. Era un varón, primero, que no había fornicado con ninguna mujer de allí de Moab. Era un varón celoso. La palabra celo viene del griego y la primera sílaba de la palabra zelo se escribe como si fuese el zumbido de una abeja en griego. Y esa palabra refiere el zelo, como si fuese así un zumbido de una abeja, refiere al agua que hierve. ¿Mm? Esto es que él sintió como si hirviese por dentro. ¿Mm? Para ser como Pinjas, para hacer lo que hizo Pinjas, debemos ser como él fue. Sin embargo, hay muchas personas a nivel mundial queriendo ser Pinjas y teniendo más pecados que quizás aquel al que exhortan. Para ser Pinjas hay que vivir en santidad. Para ser Pinjas, si no estás casado y estás conviviendo con una persona, tenés que estar casado. Para ser Pinjas, tenés que llevar una vida en santidad. Si no, el problema es que pretendemos ser Pinjas y terminamos golpeados a nosotros mismos. Hoy, esto es muy redundante, pero es verdad, hoy la cristiandad necesita más escuchar que exhortar. Miren lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo, vamos desglosando esto. Entonces Yahweh habló con Moisés diciendo, Fines, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por todos los hijos de Israel. Bien, aquí dice que Yahweh, dice Pinjas o Fines, disculpen, hijo del sacerdote, ha hecho apartar de mi furor, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Siempre que alguien confronta y corta el pecado, hace apartar el furor de los hijos de Israel. Y te vuelvo a repetir, no te pongas del lado de Fines. Cuando alguien te habla, querido hermano, querida hermana, cuando alguien te habla algo de parte de Dios, lo cual estás fallando
no estás haciendo algo correcto o no estás poniéndote a cuentas con Dios en determinada área de tu vida, si viene un fines a hablarte de eso, es para que tú quites del medio ese pecado o ese mal comportamiento para que se aparte el furor de Dios sobre tu vida. Les he dicho muchas veces que con los ojos, el mundano, el hombre del mundo, con los ojos ve las bendiciones de la obediencia y con los ojos ve las maldiciones de la desobediencia. La única forma de que alguien del mundo sepa si Dios está contigo o el furor de Dios se ha levantado en contra tuya es viendo con sus ojos cómo estás. Y un parámetro que define la vida misma de la persona, un parámetro que define tu vida y mi vida, es si estás viviendo bendiciones de la obediencia o si estás viviendo maldiciones de la desobediencia. Es evidente a los ojos de Dios, a los ojos de los hijos de Dios y a los ojos del mundo, del que no conoce a Dios, que cuando un creyente vive maldiciones de desobediencia, no es Pinjas, es el Israel que cometió el error. Tenemos que mirar nuestra propia vida y decir, Señor, ¿qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi realidad hoy? ¿Cuál es mi realidad espiritual? Hoy tengo temor, tengo angustia, hoy tengo problemas serios familiares, hoy tengo problemas serios financieros, hoy tengo problemas serios de salud. Bien, Señor, cuando nosotros reconocemos la condición personal que estamos viviendo, cuando reconocemos esa condición personal, es allí recién cuando Dios puede hacer algo en nosotros. Y cuando aquí dice el furor de Dios cese sobre nuestras vidas. Porque Dios no va a andar matando gente porque sí, porque yo sé que ustedes no han caído en idolatría. Entonces Dios no va a quitarle la vida a ninguno. Pero sí, cuando nosotros cometemos un error, se activan esas maldiciones de la desobediencia. Ese es el parámetro con el que Dios se maneja con su pueblo desde el principio de los tiempos. Desde que fue escrito la Torá, Dios se maneja así con su pueblo. Cuando se activa la maldición de la desobediencia, nosotros debemos callar, humillarnos. Porque ¿saben cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios mediante las maldiciones de la desobediencia, que nosotros nos humillemos, humillarnos y decir, Señor, yo en esta área no estoy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Señor, quiero corregir a otros. Quiero salir con una lanza a traspasar a otros porque digo que soy celoso de tus cosas y estoy viviendo maldiciones de la desobediencia. ¿No será mejor, Señor, que venga un Pinjas y me traspase a mí con sus palabras, con palabras que salgan de la boca de ellos, palabras de Dios, que es cortante como espada de dos filos? ¿No es mejor que Dios hable a mi vida y corrija mi vida antes que yo corrija a otros? Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que nosotros no veamos esta para allá, por lo menos este año, por lo menos el año 2022, que no veamos la para allá Pinjas, la para allá Fines, como que nosotros debemos corregir a los demás y erguirnos, llenarlos del celo de Dios y traspasar al otro, sino que muchas veces debemos ser traspasados nosotros. Les vuelvo a repetir, la única forma de ser como Fines es estar en santidad, estar en orden con Dios, estar en orden con tu familia.
Sigue diciendo la escritura. Miren, dice así. Entonces Yahweh en el 10 habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, del sacerdote Aarón, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, esto es, dile a los hijos de Israel. He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia, después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por su pueblo. Y aquí esto ya lo he predicado antes, pero lo voy a volver a refrescar. Aquí fíjense que dice, yo establezco mi pacto de paz con él, y allí cuando Moisés escribió de su puño y letra, esta parashá, porque esta parashá la escribió Moisés con su puño y letra, una de las letras de la palabra shalom, de la palabra paz, estaba entrecortada. Una de las letras de la palabra paz, shalom, estaba entrecortada. ¿Qué quiere decir esto? Moisés escribió shalom con una de las letras partida al medio. A simple vista, si uno ve la traducción de ese rollo de la Torá, parece que se quedó sin tinta. ¿Vieron cuando nosotros escribimos y nos quedamos sin tinta? Entonces escribimos una L y la L quedó un poco cortada porque se le fue la tinta y volvió la tinta. Así escribió la palabra paz Moisés. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay nada librado al azar. Quizás Moisés escribió a propósito esa letra entrecortada, o quizás Moisés la escribió sin darse cuenta, y sí se quedó sin tinta, pero siguió escribiendo. No lo sé. Lo que sí sé es lo siguiente. Hasta el día de hoy, para escribir un rollo de la Torá, es copiado, los escribas lo copian exactamente igual a como está escrito. Esto es, Moisés escribió esta palabra aquí, en este versículo, esta palabra, shalom, cortada, con una letra entrecortada, y hasta el día de hoy, año 2022, cada vez que se escribe un rollo de la Torá, se copia esa palabra cortada, porque así lo escribió Moisés. Y lo que nos habla esta palabra es lo siguiente. Yahweh le dice al pueblo, a Moisés, diles, he aquí yo establezco mi paz a medias con él. Yo establezco mi pacto de paz a medias con él. Aquí lo leemos normalmente, pero en el original está cortada la palabra. ¿Por qué? Porque Pinjas hizo lo correcto. Él tenía celo por Dios, pero a ese celo de Dios le agregó, escuche bien, emociones. Hay muchos comentaristas que dicen que Pinjas se enfureció. No solo tenía el celo de Dios, sino que entraron emociones en juego. Y fue y traspasó al hijo de Israel y a Cosbi, la madianita. Porque también él, en ese accionar, dejó que sus sentimientos formen parte del celo de Dios, que no está bien. Y hoy en día pasa en las congregaciones y pasa en el liderazgo, que en las congregaciones hay personas que están haciendo algo incorrecto o que tienen que cambiar su vida, y los pastores, los evangelistas, aquellos que lideran las congregaciones, no exhortan a las personas muchas veces solo con el celo de Dios, sino que le agregan la cuota del sentimiento.
A esta persona la voy a porque lo exhortan con furia, lo exhortan quizás con un enojo. No es lo mismo hablar con, vamos a poner un ejemplo, hablar con un hombre que le es infiel a la esposa. No es lo mismo hablar con un hombre que le es infiel a la esposa y decirle, mira, ¿qué está pasando? Me enteré de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Por qué le fuiste infiel a tu esposa? Sabes que no está bien y no lo puedo aprobar. No puedo avalar tu actitud. No puedo avalar emociones y decirle a una persona, tú estás haciendo mal, te vas a ir al infierno porque estás pecando con tu esposa. Porque allí juega una emoción mía, exhortando a la persona. Este es mire, muchos profetas bíblicos lidiaron con esto. Y el mayor de los profetas, luego de Yahshua, que fue Moisés, perdió su ingreso a la tierra prometida por manejarse con sentimientos. Moisés, cuando Yahweh le dijo que el pueblo tenía sed, Yahweh le dijo, háblale a la piedra, háblale a la roca, y saldrá agua de ella. Y Moisés debió actuar con celo de Dios y decir, en el nombre de roca, o Yahweh, dame agua de esta roca. ¿Y saben qué hizo Moisés? Fue y golpeó la roca con furia 2 veces con la vara. Cuando golpeó la roca salió agua de la roca. Yahweh lo respaldó a eso. Pero ¿saben qué? Luego te quedaste fuera de la tierra prometida. Esto es, Pinjas tuvo paz a medias con Dios, Dios tuvo paz a medias con Pinjas, porque Pinjas agregó emociones al mandato de Dios o al celo de Dios. Moisés tuvo exhortación y perdió el ingreso a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque agregó sentimientos a lo que Dios dijo. Y aquí entra lo que decía Daniel al comienzo de la reunión, que nosotros tenemos el pecado contra nosotros mismos y el pecado contra Dios. Y aquí Moisés, cuando Yahweh le dijo algo, golpeó la roca. ¿Y saben qué pasa? Dice el Nuevo Testamento, y la roca era Cristo. ¿Saben qué? Cómicamente y no cómicamente, Moisés golpeó 2 veces con la vara al Señor. La sombra profética se arruinó, porque la palabra de Dios dice, de mí fluirán ríos de agua viva. Eso dice Yahshua. El que tiene sed, venga a mí, porque de mí nacerán ríos de agua viva. Esa palabra del Señor es una sombra profética del agua que salió de la roca del desierto. Pero tenemos aquí el problemita que Moisés le pegó 2 veces con la vara, con furia, enojado con el pueblo de Israel, golpeó 2 veces a la roca con la vara. O sea, golpeó a Yahshua con la vara. Entonces perdió el ingreso a la tierra prometida. Es por eso que no podemos andar nosotros por el mundo creyéndonos los justicieros y los pinjas si no estamos maduros emocionalmente para llevar adelante esa tarea. ¿Saben por qué? Porque hay muchos siervos de Dios y muchos hijos de Dios que creen
que pueden manejar con emociones y exhortar con emociones al pueblo de Dios y no se dan cuenta que ellos mismos están perdiendo respaldo de Dios cada vez que hacen caer a un pequeñito. He visto muchas personas dentro de las congregaciones del Señor que quizás sí estaban cometiendo algún pecado, sí estaban en alguna debilidad. Sí, yo he visto varias personas así, pero también he visto esas personas salir de las congregaciones ofendidas y golpeadas porque un pastor no, o una pastora o un líder o una líder no supo hablarles con celo de Dios, pero sin sentimentalismo. Las emociones son el peor enemigo del siervo de Dios. Las emociones son el peor enemigo de la sierva de Dios. Si no controlamos nuestras emociones, no podremos servir al Señor. Moisés perdió el ingreso a la tierra prometida y Pinjas tuvo paz a medias con Dios cuando tendría que haber sido una paz absoluta. ¿Saben qué pasa cuando, y les vuelvo a repetir, porque hay hermanos que han entrado nuevamente, no nos tenemos que poner nosotros en el lugar de Pinjas, sino que nos tenemos que poner en el lugar de Israel? Cuando un varón de Dios, una mujer de Dios, viene a ti y te marca un error de tu vida, algo que sabes que debes cambiar, pero no quieres cambiarlo, es muy distinto cuando alguien viene y te dice, mira, estás haciendo esto mal porque la palabra de Dios dice que esto está mal y vos no lo sabías. Entonces vos, wow, no sabía esto y allí está en tus manos la decisión de cambiar o no y de que la ira de Dios o el enojo de Dios se apague o no de tu vida. Es distinto cuando no sabemos, pero cuando nosotros sabemos que debemos cambiar o sabemos que debemos tomar un paso, sabemos que debemos alinearnos a Dios y no lo hacemos, allí está el problema de que el furor de Dios no se aparta de nosotros. Doblemente es un aprendizaje para nosotros estas para allá. Desde el lado del pueblo de Dios, escuchar a Dios para que su furor sea parte de nosotros y las bendiciones de la obediencia fluyan en nuestras vidas. Y cuando nosotros vamos a tomar el rol de Fines, el rol de Pinjas, dejar todo sentimiento de lado y hablar con absolutamente todos los hijos de Dios de la misma manera. No porque sea un conocido le vas a tratar con más contemplación a que si sea un vecino con el que has tenido problemas. Porque, díganme, esto ha generado tantos problemas en la grey del Señor. Díganme si no tiene razón este concepto que les voy a decir ahora. Tu hermano, tu hermana, tu amigo comete un error. Y por otro lado, el mismo error lo comete el vecino de la esquina que tuvo problemas contigo hace una semana. ¿Cómo obramos allí? A veces le tenemos más contemplación al amigo y al otro lo exhortamos duramente. Eso trae que Dios tenga paz a media con nosotros. Dejemos de lado las emociones, que las emociones no nos dominen y escuchemos. No seamos parte de esa generación de cristal que se ofenden cuando les marcan algo, les dicen la verdad. Sigue diciendo la Escritura. Vamos un poquito más allá. En el 16 dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Bien, ¿qué acontece luego de que nosotros obramos como Pinjas o recibimos la exhortación de Dios y cambiamos? ¿Qué acontece inmediatamente luego de eso? Porque la vida del creyente es la Torá.
La Torá es la sombra profética de nuestras vidas. Entonces tenemos que saber, luego de que un Pinjas viene y nos exhorta para que cambiemos y nosotros cambiamos, o luego de que nosotros vamos y exhortamos a alguien y esa persona cambia, bueno, después ¿qué sigue de eso? Y después sigue lo que sigue en la parashá. Aquí dice que hay un censo y se hace un censo del pueblo de Moab, en Moab, del pueblo de Israel, para la heredad. Yahweh te da tu heredad. Después de esto viene el censo y se divide la tierra. Y viene justicia. A mí me llama la atención esto, aquí en el censo, donde empiezan a dividir el territorio para los hijos de Dios, dice que vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, ahí en el 27, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa a Yahweh, y Yahweh respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás una posesión de entre la heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¿Saben qué pasa? Luego de que nosotros recibimos la exhortación de Dios y Dios quita, porque nosotros nos arrepentimos, Dios quita su furor de en medio nuestro, Dios hace justicia contigo. Reparte heredad y hace justicia. Esto es, cuando viene una exhortación a tu vida, si la aceptas, Dios hace justicia contigo. Y Dios te levanta. Y Dios te comisiona. Y Dios cambia el viejo hombre y pone al nuevo hombre. ¿Saben por qué? Porque en esta misma parashá, Moisés se quedó mirando la tierra prometida y fue levantado Josué como el libertador del pueblo. Y en esta parashá, Josué es comisionado para entrar a la tierra prometida. Esto quiere decir una sombra profética de tu vida, que cuando alguien viene a ti, te marca un error, tú lo aceptas, Yahweh te prepara porque ya estás maduro y madura para todo lo que viene. Estás maduro y madura, no para la tierra prometida profética, que es la salvación del alma, sino para tu tierra prometida personal. ¿Cuál es tu tierra prometida personal? Hermano y hermana, tu tierra prometida personal son las bendiciones de la obediencia. Y las bendiciones te seguirán. Cuando nosotros aceptamos la corrección, Dios te levanta muy en alto. Y las bendiciones de la obediencia, que vi que por allí las habían posteado hoy en el ministerio, las bendiciones de la obediencia, el hermano Adrián, serás cabeza y no serás cola. No tendrás hambre nunca. Tus enemigos vendrán por un camino y saldrán dispersos por 7. No habrá estéril en el pueblo de Dios. Donde pusieres tus manos, eso será bendito. Pero ¿cuándo viene eso? Cuando el furor de Yahweh cesa del medio nuestro. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un Pinjas en toda congregación. Y no uno que ande con el dedo, no. El liderazgo, los pastores, los líderes, cuando son maduros, obran como Pinjas. Recibamos la corrección que Yahweh puede traer a nuestras vidas. Y si en algún momento estás hablando personalmente con algún varón de Dios, con alguna mujer de Dios, y te marca algo que te molesta, pero tienes razón, agradecele al Señor. Arrepentite de eso y cambia.
Démosle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios personalmente por esos varones y mujeres de Dios que han exhortado mi vida desde el día que conozco al Señor. No seamos como la generación de cristal. ¿Saben qué pasó con la generación de cristal del pueblo de Dios? Todos murieron en el desierto. Ninguno entró a la tierra prometida. Qué sombra profética, ¿no? ¿Querés tu tierra prometida en la tierra? Aquí donde estamos. ¿Querés las bendiciones de la obediencia? Recibamos la exhortación y maduremos. Bien, esta es la palabra que tenía para ustedes. Es lo que me trajo el Señor hoy. Hoy me trajo el Señor esto y creo que es una palabra que nos llama a la madurez. Y con esto les digo algo, hermanos. Se los digo con humildad. También me predico a mí mismo. Yo cuando predico estas cosas no trato de no decir yo voy a hablar al pueblo esto, porque para ponerte en el lugar de Fines, primero tenés que estar del otro lado. Porque les puedo asegurar que Pinjas, que Fines, tenía el celo de Dios, pero antes había sido procesado y tratado por Dios. Esta palabra es para cada uno de nosotros y la ha traído el Señor hoy porque quiere tu madurez, quiere tu bendición y quiere que salgas de una buena vez adelante de todo aquello que te pueda atormentar. Estamos en un año Shemitah y no me olvido y debe ser el mejor año de tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos y enseñarnos a ver desde ambas caras, desde ambas ópticas esta palabra, mi Dios. Así como el pueblo de Dios y también como Fines. Bendigo, Padre, en el nombre de Yeshua a cada uno de los presentes, de los que ha escuchado esta palabra. Y te pido, mi Señor, en el nombre de Yeshua, que nuestro corazón esté preparado por ti, mi Dios, y que tú mires nuestro corazón para poder llevar adelante cada una de las tareas que nos encomiendan. Que la humildad sea lo primero en nuestras vidas, mi Dios. Bendigo, Padre, en el nombre de Yahshua, la vida de cada uno de los hermanos. Te pido, Señor, que tu celo, solo tu celo, sin emociones, more en ellos, mi Dios. Bendigo a cada uno de ellos y te pido, Padre, que sigas marcando el camino a futuro. Puedes ser un Pinjas en tu hogar, en tu familia. Puedes ser un Pinjas en una congregación. Puedes ser un Fines allí en un ministerio, pero puedes ser un Fines en el trabajo. En todos lados, pero con amor, no con emociones. Señor, te doy las gracias y te alabo y te bendigo, mi Dios. Bendigo a Marga, bendigo a la hermana Daniela y las hermanas que están allí en Venezuela escuchando, Yahweh les bendiga. Bendigo al pastor Rubén, a María Chávez, Indira, a Francisco, a Arelis, a Pablo, a Ezequiel Falcón, a Fiorella, a Nácari, a Roberto, a Laura y a Adrián. Los bendigo en el nombre de Yeshua y te pido, Señor, que por medio de esta palabra, mi Dios, tú traigas a sus vidas, Señor, bendiciones de la obediencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, así termina la parashá de hoy. Así termina lo que Yahweh me trajo para ustedes hoy. A veces es duro y no es agradable recibir que yo no soy Pinjas. Quizás yo soy el que deba escuchar. Pero es lo que el Señor me trajo este año. Yo también lo tomo para mí. Créanme que lo tomo para mí. Que Yahweh les bendiga, les amo y bueno, vamos para adelante, sigamos caminando como familia, sigamos madurando como familia. Sigamos madurando porque Yahweh tiene una gran comisión para nosotros. El ministerio se está expandiendo y se va a seguir expandiendo para hacer luz a las naciones. Amén.